Hola a todos y bienvenidos, yo soy Mel, soy una neurocientífica uruguaya que está en Alemania haciendo un doctorado y a la par tengo este canal de YouTube donde entrevisto personas de la ciencia y la tecnología por el mundo. Y hoy vamos a hablar con un neurocientífico, jefe de laboratorio, pero antes rapidito le vamos a agradecer al patrocinador de este video, así que quédense conmigo, que ya volvemos. Wondrium es una plataforma donde uno se puede suscribir y acceder a un montón de cursos súper interesantes de ciencia, de historia, de un montón de temas. Tutoriales, guías prácticas, diarios de viaje, documentales e invitan a académicos que sepan del tema y que expliquen las cosas con mucha rigurosidad, pero a la vez que sea entretenido. Y en particular les quiero recomendar el curso sobre la peste negra, que lo tradujeron al español, que es súper interesante. Además de ser una historia súper famosa de destrucción y pérdidas, también es uno de los episodios más integrantes de la historia de la humanidad. Este curso está impartido por la célebre especialista en literatura medieval Dorothy Armstrong. Pueden acceder al curso tanto en la plataforma de suscripción de Wondrium o por un tiempo limitado van a tener ese curso gratis en el canal de YouTube de Wondrium. Además, les sería útil si después de ver el curso también hacen clic en un link que va a haber en la descripción de ese video, donde se puede acceder a una rápida encuesta para contar qué les pareció la traducción. Así que al terminar vayan a la descripción, hagan clic, miren el video y no se olviden de dejar sus comentarios. Bueno, y con respecto al video de hoy, vamos a ir a un tour por la Facultad de Ciencias y por el Instituto Pasteur, no todo, pero bueno, algunas partes, algunas tomitas. Vamos a hablar con el doctor en biología Flavio Solesi. Él es neurocientífico y biólogo celular y tiene su propio laboratorio. Su grupo se llama Biología Celular del Desarrollo Neural y estudia con herramientas de la biología celular y del desarrollo embrionario, estudia cómo se desarrollan ciertas células del sistema nervioso, como pueden ser las neuronas, algunas neuronas especiales que hacen ciertas cosas. Nos va a contar todo lo que hace, nos va a mostrar algunas cosas también y tiene un sinfín de temas que toca, desde el envejecimiento hasta enfermedades, hasta conocer cómo funciona el cerebro y ese tipo de cosas en distintos animales, de todo tipo, porque él estudia en ciertos animales, pero después hay cosas que se pueden, por ejemplo, aplicar a los humanos, que también las compartimos y otras que no. Entonces hay un montón de cosas súper interesantes que nos va a contar. Y sin más preámbulo, vamos con él. Bienvenido, Flavio, es un gusto tenerte acá con nosotros. Hola Mel, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a participar de esta serie de videos. Es un espacio realmente interesantísimo y estoy encantado. Bueno, para empezar, contanos un poco sobre tu historia. Te cuento que nací en Montevideo, Uruguay, y estudié toda la carrera, desde la primaria hasta la universidad, siempre en la educación pública. Primero en la escuela número 51, República de Paraguay, luego en el Liceo 12. Hice mis primeros 4 años de secundaria y los últimos 2, el bachillerato, en el Liceo Damaso Antonio Larrañaga, número 3. Siempre me gustó la ciencia, siempre me atrajo desde que tengo memoria. No tenía otra opción seguramente que hacer ciencia. Me gustaban la naturaleza en general, me gustaban los aparatos, me gustaban muchas cosas que están relacionadas con la ciencia. Y todas las ciencias, pero la biología siempre fue la que más me atrajo. Me gustaba estudiar animales, etcétera, plantas. Y bueno, me enteré que existía una carrera de licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Humanidades y Ciencias en ese momento, y ahí ingresé. Pronto esa facultad devino en la Facultad de Ciencias y allí completé todos mis estudios de grado, y luego relacionado con esa misma facultad y en el marco del PDCIBA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, fue que hice mi posgrado, maestría y doctorado en ciencias biológicas también. Hice un pequeño pasaje de 2 años en lo que se llama un postdoctorado, que podría ser mi última etapa de formación, en Inglaterra, en Cambridge, en el laboratorio del profesor Bill Harris. Siempre en temas relacionados que enseguida les voy a contar. Y dentro de la biología, ¿en qué te decidiste especializar? De la biología, lo que más me gustó estudiar es tratar de entender cómo funcionan las unidades que hacen a los seres vivos. ¿Qué es en común entre todos los seres vivos y cómo funciona eso? Eso que tienen en común todos los seres vivos, como los conocemos, todos los seres vivos de nuestro planeta, es lo que se llama la célula, la unidad mínima, la unidad básica de la vida. Y esa disciplina que estudia las células se llama biología celular. Yo hice un curso de biología celular en el primer año en ese momento de la carrera y ya fui quedando prendado de eso, y me entusiasmé mucho más en la segunda parte que hubo en el segundo semestre, donde ya se empezó a entender, estudiar un poco más cómo las células se interrelacionaban entre sí y también cómo se modificaban a lo largo del desarrollo de un embrión.
Y eso realmente me fascinó y me metí de cabeza en ese tema y ya quise acercarme a los laboratorios que hacían ese tipo de cosas. ¿Qué hace la biología celular? La biología celular intenta entender cómo es que las células, por ejemplo, se reproducen. Esa es una pregunta que tiene. Entonces las células, para poder multiplicarse en número, para que crezca un organismo, nosotros somos organismos multicelulares formados por muchas células. Para poder llegar a tener esta cantidad de células, las células tienen que haber proliferado, tienen que haberse dividido, se van dividiendo. Hay una célula madre que da lugar a 2 células hijas, y eso es uno de los problemas interesantes que tiene la biología celular. Otro puede tener que ver con entender cómo las células obtienen y generan energía, y tienen en su interior, en los animales, un tipo de estructuras llamadas organelos, que son las mitocondrias, que se encargan de procesar energía que viene de los nutrientes y convertirla en una energía más utilizable por las células y el organismo. En las células vegetales, en las plantas, además de las mitocondrias, que también las tienen otro tipo de organelos que se llaman cloroplastos y que son capaces de captar la luz y convertir esa luz en alimento, en nutrientes, que bueno, son los nutrientes que la planta aprovecha, pero nosotros también. Todo eso pasa en la célula, o sea que la biología celular está en el centro mismo de la biología, y es algo que bueno, a quien le interesa tiene la opción de abarcar muchos campos diferentes. Y contanos entonces, dentro de este abanico de cosas que se pueden hacer, ¿a qué es bien que te dedicas vos? Mis estudios de posgrado los hice aquí entonces, en este edificio mayormente, que es la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Y bueno, es desde el posgrado donde generalmente los biólogos, los científicos, tenemos que empezar a especializarnos y eso se fue definiendo de a poco. Primero porque bueno, ingresé a trabajar en un laboratorio donde se trabajaba con embriones y se trabajaba con procesos de lo que se llama diferenciación celular, y eso es algo que a mí me interesaba mucho. La diferenciación celular es el proceso por el cual una célula, que en principio, supongamos en un embrión, no tiene una función determinada más que simplemente reproducirse, crecer, multiplicarse, para poder generar el organismo multicelular, pero que luego es necesario que tenga una función especial. Por ejemplo, una célula del músculo, una célula muscular, una célula de la piel, una célula del hígado, una célula del estómago. Son todas células distintas, que tienen funciones distintas, que hacen cosas distintas. Para poder llegar a eso, a tener esas funciones distintas, tienen que cambiar también su forma, tienen que cambiar también sus componentes moleculares, sus proteínas. Los genes que expresan esas proteínas tienen que cambiar la forma en la que funcionan, y todo eso es un proceso bastante largo y súper interesante que permite entender cómo funcionan mejor las células. De a poco me fui metiendo en la diferenciación de un tipo de células muy especiales, que son las neuronas. A terminar de contarles esta historia me voy a mover desde aquí, desde la Facultad de Ciencias, muy poquito, solamente atravesando este hermoso parque para dirigirme hasta el Instituto Pasteur de Montevideo, donde voy a mostrarles algo especial. Para poder entender y estudiar cómo las neuronas adquieren su forma, cuáles son las señales que regulan, que hacen que se conviertan en una neurona y no, por ejemplo, en una célula muscular o en una célula de hígado, tenemos que recurrir a estudiar el lugar o las situaciones en las que eso ocurre. Y no hay mejor situación que en los embriones pequeños, cuando las neuronas se están formando, están creciendo, están diferenciando en el propio organismo. Para recurrir a embriones, bueno, nosotros los humanos hemos clásicamente trabajado con embriones de muchos tipos. Por ejemplo, con huevos de gallina. Entonces, por mucho tiempo trabajé en embriones de pollo, utilizando embriones de pollo, y lo que me interesaba principalmente era la diferenciación de las neuronas en una estructura particular del embrión, del sistema nervioso central del embrión, que es la retina, que está justamente, es una capa sensible, fotosensible, sensible a la luz, que está en la parte de atrás del ojo, y es la que permite captar la información luminosa y la envía al cerebro.
Pero además de captar esa información luminosa, también es capaz de procesarla un poco ahí. Funciona realmente como un circuito electrónico muy complicado, donde además de estar las células que captan la luz, que son llamados fotorreceptores, ¿sí?, los receptores de la luz, que son neuronas, son unas neuronas muy especiales, hay otras neuronas, y esas neuronas, los fotorreceptores se conectan con otras neuronas que se interconectan entre sí varias veces, formando un circuito bastante complicado e interesante. Y ahí me ha interesado inicialmente por un tipo de células, que son las células ganglionares de la retina, y con ellas empecé a trabajar un poco más cuando justamente me mudé a Cambridge, Inglaterra, y estuve ahí un tiempito, y trabajando con estos animalitos que ven nadando alrededor mío. Estos son unos peces muy pequeños, llamados pez cebra, o en inglés zebrafish, o aquí en Uruguay los conocemos con el nombre de banderitas, como nombre típico. ¿Por qué? Porque son una de las especies más comunes en los acuarios ornamentales de las casas. Se consiguen muy fácilmente. Son originarios en realidad de la India, pero están dispersos ahora por todo el mundo en los acuarios. Y también se usan en investigación, así como otros animales de investigación. Tienen varias ventajas. Una de ellas es que se mantienen muy fácilmente en cautiverio, se reproducen, viven, se podría decir, felices sin ningún problema estando en cautiverio. Les gusta vivir en cardúmenes, en grupos, por lo tanto ellos se encuentran felices cuando están en grupos grandes, como pueden ver en estas peceras que están acá al lado mío. Son capaces de reproducirse siempre de mañana, produciendo cientos de huevos. Una sola hembra puede desovar 200 o 300 huevos de embriones, con embriones que son transparentes, totalmente transparentes, y son muy pequeños, menos de 1 milímetro de largo. Medio milímetro de diámetro tiene el huevo cuando es puesto. Entonces, esos embriones tan pequeños tienen muchas ventajas. Una de ellas es que podemos mirar adentro de los embriones cuando están todavía vivos. Y esta fue una de las grandes cosas que descubrí a lo largo de mi carrera, la posibilidad de poder estudiar el proceso ese de diferenciación de las neuronas mientras el organismo está vivo y está enterito y está intacto, sin tocarlo, simplemente mirándolo en un microscopio, porque es tan pequeño y tan transparente que se puede seguir la diferenciación de las neuronas en el microscopio. Y así, en el comienzo de esa etapa en la cual me empecé a interesar por estas células, traté de entender, haciendo películas, cómo esas células que en principio no eran neuronas, que estaban indiferenciadas o no diferenciadas, se diferencian en un proceso gradual desde una célula que es de un tipo que se llama epitelial a otra célula que es una célula de tipo neuronal. Cómo adquiere, por ejemplo, esas prolongaciones tan largas que les permiten conectarse unas neuronas con otras. Y ese es el proceso que me ha interesado desde ese entonces y sigo trabajando y sigo muy interesado en eso. También hemos trabajado recientemente en cómo se forman las otras células que les mencioné, que son los fotorreceptores, las células que captan la luz. Y por otra parte nos interesa entender esas células que son no diferenciadas, que van a dar lugar a las neuronas, cómo esas células llegan a tener la organización tan particular que tienen en un proceso previo a la diferenciación de las neuronas, en un proceso que se conoce como neurulación, que implica la formación del esbozo, del precursor del sistema nervioso central. Ese es otro problema en el que estamos interesados y siempre lo que nos interesa son entender cómo, por qué las células adquieren regiones distintas en distintas partes con distintas funciones. Y bueno, para eso estos organismos, también el embrión de pollo, con el cual seguimos trabajando, pero estos organismos, los peces, han sido realmente increíbles y nos han permitido encontrar cosas muy lindas, especialmente pudiendo ver esas células diferenciando en el organismo vivo intacto. ¡Qué fascinante! Bueno, ¿y nos puedes decir en algunas palabras qué importancia tiene esto, qué importancia tiene que haya gente como vos estudiando estas cosas? Bueno, primero porque es fascinante, porque siempre nos interesa saber más, porque queremos aprender sobre el mundo que nos rodea, conocernos a nosotros mismos. Estos pececitos que les mostré no son muy diferentes de nosotros. Y sus neuronas, su sistema nervioso es extraordinariamente parecido a nuestro sistema nervioso. Y ni hablar la retina. De hecho, la retina de estos peces se parece más a nuestra retina que, por ejemplo, la retina de los ratones, que también se usan mucho en experimentación para trabajar con entender estos problemas. Pero no es menor, y algo que nunca debe olvidarse un investigador, es que también las cosas que investigamos y que aprendemos pueden, a lo mejor, mejorar la vida de otras personas.
Las neuronas tienen un problema, y es que nacen, la mayoría de ellas, cuando todavía estamos en el vientre materno. En el caso del ser humano, entonces nacemos ya con la mayor parte de las neuronas con las cuales nos vamos a quedar durante el resto de la vida. Si vivimos 90 años, nuestras neuronas tienen 90 años. Es bastante pedirle a una célula vivir tanto tiempo, sin embargo lo hacen, y lo hacen bastante bien. Pero ¿qué pasa cuando una neurona muere? No mucho, no es sustituida. Las neuronas que están alrededor tratan de adaptarse y compensan la falta de esa neurona perdida. Si se pierden 10, se compensa, 100 también. Pero a lo largo de la vida, y dependiendo de la situación de cada uno, de enfermedades que uno pueda tener, de cosas a las que uno se enfrenta, o simplemente la genética, uno puede ir perdiendo neuronas a lo largo y de hecho va perdiendo neuronas a lo largo del crecimiento, del envejecimiento, y especialmente es algo notorio en el envejecimiento y en las personas muy mayores. ¿Y eso qué hace? Nos hace perder funciones, nos hace perder cosas como la memoria, la capacidad de caminar bien y la capacidad de ver. Muchas personas quedan ciegas porque las neuronas de su retina empiezan a morir por diversas razones. ¿Cómo resolver ese problema si tenemos células que no se sustituyen en el organismo? ¿Cómo hacemos para mejorar esto? Bueno, la única forma, o hay muchas formas posibles, pero una que se ha intentado, que se está intentando y que todavía no está del todo resuelta, pero que es un buen camino, es tratar de tener células obtenidas en el laboratorio que tal vez sean originariamente de esa misma persona que está enferma, y esas células poderlas introducir en el sistema nervioso y que ahí diferencien, se conviertan en neuronas y sustituyan a las que están faltando. Para poder lograr eso, tenemos que entender cómo las neuronas se diferencian en un primer momento. Entonces, más allá de lo que nos pueda interesar o no interesar, tenemos algo que directamente nos va a permitir, a lo mejor, y ojalá, mejorar la vida de un montón de personas. Sí, ni que hablar. Y en estos casos que vos estás diciendo se nota clarísimo el impacto y el gran impacto que puede tener en distintas áreas y en distintas cosas, y hasta en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y para colegas que te estén mirando, o estudiantes que estén haciendo la carrera ahora, o gente que, capaz que está por entrar o está pensando en hacer la carrera, ¿tenés algún comentario que quieras decir, ya que tenés esa carrera exitosa, que llegaste a ser jefe de tu laboratorio, estás estudiando las cosas que te gustan? ¿Tenés algún consejo, algo que reflexiones y que quieras pasarle a la gente que capaz que está en etapas anteriores de la carrera? Si a alguno de los que está escuchando esto o mirando esto le interesa estudiar ciencias, si le interesa estudiar la biología, en mis años he aprendido algunas cosas. Una de ellas es que generalmente uno, cuando entra a una carrera, entra con ciertos preconceptos. Primera cosa, tratar de dejarlos afuera antes de entrar. Segundo, si esos preconceptos igual entran y si, a lo mejor los adquirimos durante la carrera, cosa que también pasa, tratar de evitarlos y de reducirlos al mínimo. ¿Qué pueden ser esos preconceptos? Por ejemplo, a mí me gustan los peces y yo quiero estudiar los peces, por lo tanto solo voy a estudiar materias y hacer cursos que tienen que ver con peces. No me interesa estudiar biología celular, ni estudiar genética, ni estudiar evolución. Quiero estudiar cursos con peces. Bueno, esa persona va a estar muy corta en su formación. A mí me interesa estudiar solo los microbios y entender cómo las moléculas dentro de los microbios hacen cosas para que los microbios, por ejemplo, crezcan. Entonces no voy a estudiar nada de zoología, ni ecología, ni evolución. Esas cosas no me van a servir. Otra mentira. Es importantísimo tener, especialmente en la etapa de grado, una formación lo más amplia posible. Entonces nos tiene que interesar todo, tenemos que estudiar todo, tenemos que leer de todo y hacer todos los cursos que se puedan, lo más variado posibles. Ya va a haber tiempo para especializarse, y eso es algo que lamentablemente nos pasa. Tenemos que especializarnos y a veces terminamos yendo y metiéndonos en algo muy pequeño y nos empezamos a olvidar de las cosas que a lo mejor sería bueno recordar. Un biólogo hoy en día necesita, esté en la etapa que esté haciendo lo que esté haciendo de tema, necesita prácticamente conocer toda la biología para poder llegar a dominarla, para poder llegar a disfrutarla incluso. Así que ese es mi mayor consejo para quien quiera estudiar esta carrera.
Sí, la verdad que súper de acuerdo, sobre todo ahora con el plan de biología que cambió, que se pueden elegir, sacar y poner materias, hay que tener cuidado con eso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Y para todos los interesados voy a dejar los datos de Flavio en la descripción, cosa de que puedan ir a la página web a fijarse lo que hace el laboratorio, que tengan contactos si se quieren contactar, puedan acceder a sus publicaciones, etc. Y bueno, muchísimas gracias Flavio por estar acá con nosotros, la verdad que lo valoro pila, súper interesante todo lo que haces. Muchas gracias por prestarte para esto. Les dejo un saludo y gracias nuevamente Mel por esta invitación. Y bueno, si alguno está por aquí en Uruguay y quiere venir a visitar el laboratorio, bienvenido. Y gracias a ustedes por la atención. Si les gustó el video los invito a darle me gusta, dejar un comentario apoyando, a suscribirse al canal. También tengo una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar este proyecto de divulgación y quieran donar, porque con eso puedo contratar freelancers en Latinoamérica que me ayuden a editar videos y con eso puedo subir más videos más rápido y de mejor calidad. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.